Mensaje del cónsul de México en Orlando para sus compatriotas que no tienen documentos es muy claro. La petición directa del gobierno de México es que no vengan a Florida. Sin documentos no tienen ningún caso venir a correr riesgo. Esto es un estado que ha incrementado su racismo. Noticia de última hora, mi raza. Ya no hay gasolina y ya no hay gas. Aquí la gente se aloca, loco, empieza a llevarse todo el gas. Mira. Todos están iguales, la tienen bolsa porque no hay. ¿Ahora qué gas vas a usar, Lucas? Señores, la Florida se quedó sin combustible luego que el gobierno de México le pidiera a sus trabajadores no ir a trabajar a las refinerías del estado de Florida. Vamos a ver por qué razón la Florida se queda sin combustible, sin gasolinas en las gasolineras y sin trabajadores en las refinerías. Oficiales montaron un operativo de vigilancia en una gasolinera Marathon y han dado en el blanco. Tan pronto llegó, agentes lo rodearon y lo subieron en un vehículo policial sin identificación. Así es, mi gente, como lo escuchan, y aunque hasta el momento no se sabe por qué decidieron hacer una redada en esta compañía específica, lo que sí se sabe es que la agencia migratoria ICE contó con la asistencia de otras agencias federales como la DEA y la patrulla fronteriza. Presten mucha atención porque existe un fuerte rumor de que el gobernador de la Florida le dio luz verde a las autoridades de inmigración y aduanas para hacer redadas en los campos petroleros y en las refinerías también de gasolina y petróleo. Las gasolineras no tienen gasolina ni agua. Veamos cómo muchas de ellas han tenido que cerrar sus establecimientos y son cientos las tiendas que están fracasando y quebrándose en la Florida. Necesitan toda la gasolinera aquí en la Florida sin combustible. Esta es la crisis, la nueva crisis que hay, no hay combustible. Solamente tenemos diésel, solamente tenemos para los camiones, pero esta es la crisis que hay. Mucha de la energía eléctrica que se consume en los hogares floridanos es proveniente del combustible que México le vende a través de las refinerías de Pemex que llevan por el Golfo a todas las refinerías del este y del sur de los Estados Unidos como Texas y la Florida, a donde se distribuyen más de 1.100.000 barriles de petróleo crudo todos los días. Pero sin los mexicanos trabajadores y sin la venta del petróleo, Florida y Ron DeSantis van a tener serios problemas energéticos. Por eso, Florida quiere la gasolina que México le envía a Cuba. Veamos cómo los representantes republicanos, miembros del partido de Ron DeSantis, quieren que México deje de enviar gasolina a Cuba y que se las regale a la Florida. Agarraron a México regalándole gasolina a Cuba. Yo no sabía que México tenía esa posibilidad de regalarle gasolina a Cuba. Y se sabe porque los Estados Unidos los agarraron y por eso ahora la canciller está diciendo que va a venderle esa gasolina al régimen castrista. Ese error de estar regalándole gasolina a Cuba le costó a México que los Estados Unidos, un banco que está financiado por los contribuyentes y muy bien por parte de los Estados Unidos, le quitaron un préstamo de $800 millones que ya estaba a punto de ser dado al gobierno mexicano. Se lo cancelaron. Quiero felicitar a la administración por haber tomado esa acción en contra de México. Aquí no se le puede darle préstamos financiados por los contribuyentes norteamericanos a nadie que le esté regalándole gasolina al régimen castrista. Algo muy extraño está sucediendo con las refinerías de México, sus combustibles y el petróleo. Luego que el gobierno decidiera no venderle petróleo ni hacer negocios energéticos con el estado de Florida ni con el gobernador DeSantis por las leyes antimigratorias, se están incendiando las plataformas en el Golfo. ¿Será que hay manos oscuras detrás de estos incendios? Dijo que ya no iba a vender petróleo a Estados Unidos. Nuestro principal comprador nos adquiere todos los días 1.100.000 barriles diarios. Por otra parte, acaba de despegar el día de ayer la mezcla mexicana del barril de petróleo. Subió prácticamente $2. Y casualmente también el día de hoy, la plataforma del Golfo de México, de donde sacan petróleo que le venden a todas las refinerías de la costa este de Estados Unidos, se incendia. Todo se dio casualmente. ¿Por qué razón el petróleo mexicano es tan importante para los Estados Unidos? Ya ustedes vieron, el mismo presidente le cambió el nombre al Golfo.
ya no es el Golfo de México, sino el Golfo de América. Y algunos dicen que muy pronto, si México no moderniza su ejército, van a declarar el petróleo mexicano como estadounidense. Además, por las deportaciones, México no le venderá más petróleo a la Florida. Veamos lo que dijo la presidenta mexicana en contra del gobernador Ron DeSantis y sus dos leyes antiinmigratorias. En un giro inesperado, México ha anunciado el cierre de su suministro de petróleo a Estados Unidos, marcando un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Según fuentes gubernamentales mexicanas, es una respuesta directa a las recientes medidas antiinmigrante implementadas por la administración estadounidense. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo: "No podemos seguir siendo cómplices de políticas que atentan contra la dignidad de nuestros ciudadanos. La medida, aunque arriesgada, busca presionar a Estados Unidos para que revise sus políticas migratorias y adopte un enfoque más humano y cooperativo. El impacto de esta decisión se sentirá en ambos lados de la frontera. Estados Unidos, un importante importador de petróleo mexicano, se verá obligado a buscar fuentes alternativas de suministro, lo que podría generar un aumento en los precios de la gasolina y otros productos derivados del petróleo". Cuando los emigrantes indocumentados comenzaron a irse de la Florida, nosotros mismos le dijimos al gobernador DeSantis que si no congelaban la ley en el Senado, mucha gente trabajadora se iba a marchar y eso iba a hacer que la economía fuera en picada, que hubiera un declive económico, y ahora están perdiendo más de 13,000 millones de dólares mensuales, lo que podría provocar una grieta financiera en el estado. Pero si ustedes creían que eso era lo peor para la Florida, vamos a ver el llamado que le hacen las autoridades mexicanas a los mexicanos. Entrar a la Florida ahora es un crimen y por eso el gobierno de México le dice a su gente que no vayan a trabajarle al gobernador Ron DeSantis. El mensaje del cónsul de México en Orlando para sus compatriotas que no tienen documentos es muy claro. La petición directa del gobierno de México es que no vengan a Florida. Sin documentos no tienen ningún caso venir a correr riesgo. Si esto es un estado que ha incrementado su racismo. Luego de la firma de las leyes antimigratorias, Ron DeSantis en un comunicado dijo que iba a ir a México a negociar la compra de nuevos envíos de hidrocarburos para llevar a Florida la gasolina suficiente para mantener el abastecimiento y los hogares alumbrados. Pero México se negó a venderle más combustible. Ron DeSantis decía: "Tengo 150,000 visas para darle a los trabajadores de México que vengan a ayudarnos a levantar la economía". Pero pregunto, ¿creen ustedes que esas 150,000 visas de las empresas deberían dárselas a los trabajadores que fueron expulsados de Florida con la ley antiinmigrante y después que se le dé por lo menos un permiso para trabajar legalmente? Entonces se podría negociar con el gobierno mexicano la compra de nuevos envíos de hidrocarburos. Por eso, los barcos gasíferos no van a la Florida y se quedó sin combustible. Gasolineras vacías, colas y posiblemente un desabastecimiento energético donde los hogares vivan un invierno oscuro. La Florida tiene uno de los climas más inestables en el país, unas temporadas muy calurosas y otras donde llueve demasiado. Si no hay energía, no se pueden producir los campos porque los tractores necesitan mucho diésel y gasolina. Y si México no le envía estos combustibles, la Florida podría quedarse como la canción de Daddy Yankee, sin gasolina. Y eso podría ser terrible para una economía que depende de los combustibles fósiles mexicanos. Ahora bien, las gasolineras no tienen gas ni tampoco tienen agua potable porque ha dejado de llover. La sequía prolongada está evitando que muchas tierras cultivables estén dando los frutos que esperaban los granjeros, y los que sí han podido cultivar buenas cosechas se han quedado sin la mano de obra suficiente porque ya en Florida la gente tiene temor trabajar porque migración llega a los lugares de trabajos. Incluso el día de ayer en Mississippi se llevaron a 50 trabajadores de una fábrica y hace apenas unas horas me informaron que en Houston, Texas, se llevaron a más de 200 trabajadores, los cuales trabajaban construcción en el estado. Existen rumores, lo cual no podemos confirmar, de que las autoridades se están perfilando para ir a las refinerías y a los campos petroleros para detener a todos los inmigrantes indocumentados que trabajan en los pozos de petróleo y en todas las plataformas. Es decir, que cada inmigrante debe tener mucho cuidado con quién y a dónde está trabajando. Además, Florida quiere la gasolina que México le está enviando a Cuba. Cuba
quiere convertirse en el estado mexicano número 32 o 33 junto con Guatemala. Estos dos países sueñan con convertirse en territorio mexicano. A Cuba le conviene muchísimo porque así se pueden deshacer del bloqueo económico que le ha impuesto Estados Unidos. Podrán tener acceso a alimentación, combustible y un pasaporte, y además podrán utilizar la moneda de México para hacer comercio en su isla. Pero las autoridades de la Florida que trabajan con el gobernador DeSantis no ven con buenos ojos que las petroleras mexicanas estén enviando los recursos energéticos a Cuba y quieren que México ahora reenvíe esos barcos gasíferos a las costas de los puertos floridanos para que suplamos la demanda energética de su gente. Le pregunto, ¿creen ustedes que México debería darle la mano al gobernador de la Florida a pesar de sus leyes antimigratorias? Sabemos que allí viven cientos de miles de mexicanos, pero estos están siendo perseguidos por DeSantis y sus leyes antiinmigrante. Por las deportaciones es que México no quiere venderle petróleo al estado de la Florida y sus refinerías podrían tener serios problemas. Y si te estás preguntando cómo es posible que Pemex le esté vendiendo petróleo a la Florida y a todo Estados Unidos si ellos tienen mucho petróleo en el Golfo, no sé si es el Golfo de México o el Golfo de América, díganme ustedes en los comentarios cómo debería llamarse. Pues si Estados Unidos tiene mucho petróleo allí, ¿por qué siguen comprándole a México? Porque no es suficiente. Estados Unidos es el mayor consumidor de energía del mundo y la Florida tiene una demanda energética tan grande que sus plantas generadoras no pueden suplir toda esa demanda y México tiene que ayudarle. Ahora, ¿qué creen ustedes que van a hacer los floridanos racistas que han votado en favor del republicano para que así se firmen estas leyes antiinmigrantes y se deporte a los mexicanos trabajadores y a todos los latinos que no tienen documento? Esto va a crear un problema grave en la generación de energía y la compra de nuevos combustibles porque no hay suplidores. Hay muchas demandas en el mercado y México tiene el sartén agarrado por el mango. Si le mantiene el grifo cerrado al petróleo para que no se venda en la Florida, podría suceder lo mismo que en Ecuador, que México le ha comprado la economía. Nos deben tanto dinero por el envío de los barcos gasíferos que hoy Daniel Noboa y los ecuatorianos se han quedado parcialmente a oscuras. Argentina también le debe a México mucho dinero por el envío del petróleo crudo que Javier Milei se niega a pagarnos. Pero si no le pagan esas deudas los argentinos, a los mexicanos, los argentinos tendrán que jugar fútbol a oscura. Y lo mismo va a suceder en la Florida. No se van a cosechar ni las mandarinas ni los tomates porque los campos no podrán llevar el agua por los canales donde se necesita mucha agua en estos campos acuíferos y se produce con la energía que México le vende a través del petróleo crudo. Además, ¿creen ustedes que entrar a la Florida es peligroso para cada inmigrante indocumentado ahora que están catalogando como un crimen entrar a este nuevo estado? Se dice que entrar a los Estados Unidos indocumentados es considerado un inmigrante ilegal, pero ahora en la Florida hay una nueva categoría. Se le llama criminal a la persona que no tiene papeles. ¿Creen ustedes que el único criminal en la Florida se llama Ron DeSantis, el gobernador racista que está acabando con la economía del estado que ya va en picada y la mayoría de los dueños de empresas están renunciando, vendiendo lo que tienen y marchándose del estado? Por esa razón, si usted considera que esta valiosísima información les es de altísimo valor y que México hace bien no vendiéndole combustible para que los floridanos tengan que pedirle a México el favor de venderle más petróleo crudo, le vamos a pedir a todos compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y que solo así se lo compartan a sus amigos, sus familiares, en sus redes sociales. No se olviden que Latinos Unidos jamás serán vencidos y desde aquí, desde los estudios de Autos Baratos para Todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.